Bueno, muy buenos días para todos los que en este momento se encuentran conectados con Google Meet y con Facebook Live. Los invitamos muy cordialmente a esta capacitación que es muy interesante, muy importante, porque hay muchas preguntas respecto a qué debo hacer, qué acción debo iniciar cuando el Estado me causa un perjuicio. Entonces, son preguntas que se hacen normalmente en todas las ciudades del país. Le damos la bienvenida a todas las personas que se han conectado a nivel nacional. Veo personas de Cali, Medellín, Melgar, Barranquilla, Cartagena, Tunja, Villavicencio. Bueno, estamos Popayán, estamos conectados Ibagué. Bueno, muy bien, excelente. Ya por Facebook Live ya estamos también conectados y iniciaremos nuestra capacitación. Le damos la bienvenida al doctor Mauricio Guerrero, abogado que hace parte de la empresa de Derecho de Propiedad como jefe de la oficina de Pasto y es también docente del Centro de Estudios de Derecho de Propiedad. Saben que el Centro de Estudios de Derecho de Propiedad es una institución de educación para el trabajo y el desarrollo humano legalmente reconocida por la Secretaría de Educación y el Ministerio de Educación y que estamos dando capacitaciones, diplomados y cursos técnicos laborales para que todas las personas puedan adquirir su capacitación y puedan mejorar sus ingresos. Doctor Myron, buenos días. Capitán, Ya lo buenos veo días. con sus ayudas. Sí, señor. Bueno, ubiquemos un poquitico mejor el sonido, doctor. Me dice si ya me escucha mejor, capitán. Se oye un poquitico como en eco. A ver si de pronto podemos, para que no se nos vaya a ir la voz. A ver. Importante también quienes... ¿O se escucha con mucho eco? No, bueno, ahí lo escuchamos bien, ¿no? Bueno. Para que no se... Pero tenemos de pronto que no se nos va a ir la voz. Las personas invitados especiales que están unidos a Google Meet y a Face, los invitamos a que si tienen alguna situación especial, no duden en venir a la empresa de Derecho y Propiedad, una empresa jurídica con 30 años de experiencia en el manejo de los procesos jurídicos y que estamos prestos con abogados especializados en todas las ramas del derecho a recibir sus inquietudes y resolver sus consultas. Doctor, está usted con un excelente auditorio ya conectado. Ya veo gente en Face y en Google Meet que están prestos a escuchar su capacitación. Bienvenido, doctor. Ahí lo dejo entonces con este selecto auditorio, doctor. Muchísimas gracias, capitán. Bueno, en primer lugar, pues, buenos días para todos los que acuden a esta capacitación el día de hoy. Como lo decía el capitán, pues el día de hoy vamos a mirar qué sucede cuando, pues, por culpa del Estado se ocasiona un daño a una persona, pues una persona natural o una persona jurídica. Entonces, vamos a mirar diferentes situaciones a partir de las cuales vamos a empezar, pues, a ejemplificar la situación. Entonces, por ejemplo, digamos, cuando algún familiar o un amigo, una persona se encuentra, digamos que fue herida o arrollada, como veíamos aquí en el caso de la primera fotografía, por una patrulla de la policía o por agentes de policía, pues que por equivocación, por error, le causaron unas lesiones en su integridad física, en sus bienes. Entonces, esa persona quiere saber cómo hace para lograr que el Estado responda por sus actos. O, digamos, otra persona que cae en una alcantarilla que por una omisión de la administración municipal se encontraba destapada y también se le causan lesiones a la persona. Entonces, esta persona nos pregunta
¿Qué hace para que le causen estos perjuicios, para que le reparen el perjuicio? O un vehículo que es inmovilizado por digamos, por policía de tránsito, por agentes de tránsito, y en el trayecto hasta los parqueaderos se cae de la grúa y se genera un perjuicio ahí también en la propiedad de la persona. Entonces, ¿qué se hace? Entonces, para estos y otros casos similares, donde por acción o por omisión de entidades públicas o de los agentes del Estado se causan daños o perjuicios a los ciudadanos, entonces el Estado deberá responder y deberá reparar los daños que se hayan ocasionado con ocasión pues, de su acción o su omisión. Bueno, entonces la primera que vamos a hacer es qué hacer entonces frente a esta situación. ¿Qué se debe hacer? Bueno, entonces pues quien ha sufrido un daño tiene la posibilidad de poder obtener el resarcimiento por medio de una acción judicial que se interpone por medio de la jurisdicción contenciosa administrativa. Esta acción se conoce como el medio de control de reparación directa. Lo que busca este medio de control es que al presentarse se realice la indemnización del daño causado a la persona o a sus bienes que se han visto afectados con ocasión de la actuación administrativa. Bueno, entonces, vamos a empezar a ubicar cuál es el fundamento constitucional de esta acción, de donde proviene constitucionalmente pues, el medio de control de reparación directa. El régimen de responsabilidad patrimonial del Estado al que obedece esta acción tiene fundamento constitucional en el artículo 90 de la Constitución Política. Dice el artículo 90 que el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. Entonces, se le impone al Estado el deber de responder patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables causados por acción o por omisión de las autoridades públicas. Es decir, que el elemento fundamental de la responsabilidad es la existencia de un daño que la persona no tenía o no estaba en el deber legal de soportar. No importa si el actuar de la administración fue legal o no. Para efectos de determinar aquí la responsabilidad, no importa entonces si la actuación es legal o no. ¿Sí? Porque eso no, digamos, no se predica el comportamiento, sino de la actuación, sino del daño que es sufrido por la víctima o por la persona que es afectada. ¿Sí? Entonces, como bien decimos, entonces puede provenir de una actuación legítima. Todo es que el daño que la persona sufre no estaba en el deber legal de soportar. Entonces, en ese marco se ha establecido la noción del daño antijurídico en el ordenamiento jurídico colombiano, y este pues ha tenido mayor desarrollo a partir de la jurisprudencia del Consejo de Estado como máximo tribunal en la jurisdicción de lo contencioso administrativo y también de la Corte Constitucional como máximo tribunal pues en materia constitucional en nuestro país. Cabe resaltar que pues, las bases, digamos, de la responsabilidad estatal en Colombia, que rige actualmente Colombia, tienen mucho, digamos, o tiene su origen en el derecho francés. Por eso de allá viene todo, digamos, o gran parte, se han tomado muchos conceptos de lo que es la materia o el tema de la responsabilidad patrimonial del Estado cuando se generan daños a las personas. Ahora vamos a ver el fundamento legal, dónde está regulado, digamos, más o dónde se toca ya más a fondo la acción, el medio de control de reparación directa. Entonces, está en el artículo 140 de la Ley 1437 del 2011, que es el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el cual señala que en los términos del artículo 90 de la Constitución Política, la persona interesada puede demandar para que se declare la responsabilidad del Estado o del autor del daño y se ordene su reparación cuando las causas del daño tengan origen en un hecho causado por un agente del Estado, una omisión, cuando es por la ocupación
temporal o permanente de inmuebles, cuando se genera por una operación administrativa, cuando se ocasiona por un acto administrativo, o como digamos, una ocupación temporal o permanente, o por cualquier otra causa que sea imputable a una entidad pública o a un particular que haya obrado siguiendo expresas instrucciones de una entidad pública. Entonces, por ejemplo, en primer lugar, cuando se causa por un hecho, cuando el agente estatal actúa de manera activa, causando el perjuicio, por ejemplo, cuando se causan las lesiones a una persona en un arresto, es decir, que haya habido, digamos, un abuso, un uso excesivo de la fuerza y se le causan unas lesiones, entonces ahí estamos frente a un hecho de un agente del Estado. Una omisión se puede presentar, por ejemplo, en el caso de, digamos, un alcalde de un municipio que, digamos, frente a unas amenazas o frente a la presencia de grupos al margen en su municipio, solicita ante el Ministerio de Interior o de las entidades correspondientes que se le brinde o se le otorgue, digamos, un grupo de escoltas para su protección, y que luego de analizarse por parte del Ministerio, digamos, de hacerse la evaluación del riesgo, se le sugiera, digamos, que tome un curso de seguridad o que tome medidas personales de autocuidado, y no se le da la seguridad, y días después pues, fallece en un atentado. Entonces allí se presenta una omisión por parte de los agentes por parte del agente del Estado, y digamos que una demanda, el Consejo de Estado puede terminar declarando que la nación es administrativamente responsable por la muerte de esa persona, por una omisión. Cuando se produce por una operación administrativa. La operación administrativa es cuando se ejecuta de manera anticipada un acto administrativo, lo cual bien puede ocurrir cuando la decisión en el que contiene no se notifica en debida forma, o simplemente se omite por completo su publicidad, o cuando, digamos, la ejecución se lleva a cabo antes de cobrar firmeza el acto administrativo. Por ejemplo, cuando, digamos, se empiecen a cerrar, digamos, los locales comerciales en la ciudad, y el acto administrativo que ordena ese cierre aún no está en firme. Entonces, digamos, se hace con muchos días de anticipación. Entonces, al no estar en firme, la operación administrativa se hizo antes, entonces eso va a generar unos perjuicios. Entonces, esos también son susceptibles de ser reparados por parte de la administración. Cuando se actúe, también se puede causar cuando se actúe por medio de un acto administrativo que causa un perjuicio, por ejemplo, una resolución que desvincula a un trabajador, digamos, de la personería municipal de su cargo, y este pues fue, digamos, no estaba motivado por injusta la situación, entonces también puede generar un daño. Y cuando hay una ocupación permanente de un inmueble por causa de trabajos públicos, por ejemplo, una persona puede en determinado evento presentar el medio de control de reparación directa en contra, por ejemplo, del Instituto Nacional de Vías, porque, digamos, durante algún tiempo su predio fue ocupado por trabajadores, por obreros, por ingenieros, y se le causaron daños porque se estaba construyendo una vía aledaña pues, a ese predio. Entonces también se puede, digamos, reparar. Y en general, pues como habíamos dicho, también por cualquier causa imputable a una entidad pública o a un particular que haya obrado siguiendo instrucciones de esa misma entidad. Bueno, entonces a continuación vamos a mirar algunas características de esa acción de control de reparación directa. En primer lugar, pues diremos que es una acción que no es pública, es decir, esta acción siempre se debe presentar a través de un abogado que sea pues, un abogado titulado, un abogado inscrito. Siempre tener en cuenta es un requisito que se presente por abogado. Hay acciones, como por ejemplo la acción de tutela o la acción popular, que no necesitan, digamos, no exigen la presentación por intermedio de apoderado. Digamos que más que todo es necesario el abogado en cuanto a la elaboración, en cuanto a la redacción, pero esta acción sí siempre se debe presentar por intermedio de apoderado. La siguiente característica es que es una acción resarcitoria,
quiere decir que busca reparar los perjuicios. Esta acción no es preventiva, no busca, digamos, es cuando el daño ya ha sido ocasionado. Entonces es posterior al daño que se presenta este medio de control y pues busca reparar perjuicios, entendiendo que el perjuicio es la causa inmediata del daño, ¿no? El perjuicio es la aminoración que se caracteriza por ser múltiple y por ser subjetiva. Por ser múltiple porque puede ser de diversos tipos, puede ser material e inmaterial, como veremos más adelante, y subjetiva porque es diferente en cada persona. Cada persona tiene, digamos, o sufre su daño de manera diferente a la que otra persona lo sufre. Entonces, estos perjuicios, pues, tradicionalmente en Colombia se habían clasificado como daños materiales y daños morales. El primero, pues, que suponía la pérdida económica, el material suponía la pérdida económica, y estos son susceptibles de tasarse en dinero, porque recaen sobre bienes corporales. Y el segundo, el tipo moral, es aquel que no está, digamos, determinado por una pérdida económica. Este último es un perjuicio extra pecuniario, es extrapatrimonial. Estas definiciones, como habíamos dicho, a gran parte de la doctrina francesa, sin embargo, esta clasificación ha ido viendo, digamos, terreno, porque deja fuera muchos de los daños, tipos de ahora del material y del daño y del perfil, siendo el servicio material intereses económicos, los civiles en los juicios que tienen a las y que sobrevivir materiales para el patrimonio de personas. Puede ser natural o como se hereditaria de humanos, puede tener cosas y producen una la jurisprudencia se divide como daño emergente y en lucro cesante, siendo entonces el daño emergente cuando un bien económico salió o saldría por causa del daño del patrimonio de la víctima. Este puede ser tanto presente como futuro, dependiendo del momento en que se hagan o se deban llevar las respectivas reparaciones. Por ejemplo, digamos que una víctima de un accidente tiene derecho no solo a la reparación del daño emergente, que sería la atención hospitalaria, los tratamientos que ya se han realizado, sino también al daño emergente futuro. Estos son las intervenciones y los tratamientos necesarios que esa persona va a requerir en el futuro. Y por lo tanto, pues a los gastos que se verá obligado, digamos, a realizar con posterioridad al accidente. Entonces, en consecuencia, el daño emergente comprende la pérdida misma de los elementos patrimoniales, los gastos que hayan sido necesarios y el gasto que se genere como resultado de los hechos que han producido el daño. Y también hay otra división del daño material, que es el lucro cesante. Entonces, cuando un bien económico que debería ingresar en el curso normal de los acontecimientos, es decir, sin que se haya generado un daño, no ingresó ni va a ingresar al patrimonio de la víctima, entonces el lucro cesante va a corresponder a esa ganancia que se ve frustrada con el daño. Entonces, a los intereses no percibidos o una utilidad que se esperaba y no se obtiene, entonces viene a configurar el lucro cesante. Ese también, pues, a su vez se divide en lucro cesante consolidado y en lucro cesante futuro. El consolidado se define como la utilidad que ha dejado de percibirse durante el periodo comprendido entre la perpetración del daño y el fallo que declara la responsabilidad del Estado. Y el futuro es el lucro cesante que representa aquella frustración económica que subsiste al fallo. Esta situación se presenta, por ejemplo, en los casos de personas a quienes el daño ha dejado una secuela, digamos, una incapacidad total o parcial de carácter laboral y que le va a impedir desempeñar a futuro su profesión o el oficio. Por otro lado, tenemos el perjuicio inmaterial. Bueno, el perjuicio inmaterial, entonces, decimos que es la clase de perjuicio que difiere de los perjuicios materiales, en tanto que por la naturaleza de los bienes afectados, como la posibilidad, no hay posibilidad de estimar económicamente el perjuicio. Entonces,
La característica esencial es que no tienen una naturaleza económica. Entonces, en sentido que, por definición, no se les puede medir en dinero. Entonces, la imposibilidad de cuantificarlo dinerariamente obedece a que estamos en presencia de algo que es más complejo, ¿no? Como los sentimientos, el afecto, el dolor. Entonces, no solo digamos, quien lo padece puede determinar su verdad y su intensidad. La persona que está padeciendo el dolor, la aflicción, el sufrimiento, es quien digamos, puede saber cuál es la intensidad del daño, ¿no? Entonces no se puede exteriorizar, no se puede medir, entonces no se puede, digamos, como tasar como si se puede hacer con el perjuicio material. Y el perjuicio entonces inmaterial pues también presenta unas subdivisiones. Entonces, en primer lugar, vamos a ver el perjuicio moral. El perjuicio moral entonces se encuentra, digamos, dirigido a reparar el daño causado a la parte humana en el aspecto emocional que se ve afectado con el daño, ¿no? Como se ha definido por el Consejo de Estado. El concepto de perjuicio moral se encuentra compuesto por el dolor, la aflicción y en general por los sentimientos de desesperación, de congoja, de temor, de zozobra y pues muchos más que invaden o que llegan a afectar a la víctima directa o indirecta de un daño antijurídico, un daño que puede ser pues a una sola persona o puede ser a varias personas. Entonces vamos a ver, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo de un caso que sucedió y que se trató por el Consejo de Estado en el 2014, de un menor que, digamos, estaba recluido en un centro de reeducación, pero por descuido de las personas, de los empleados de este centro, este niño pues sale, se escapa y pues fallece ahogado en un río que pasaba por la parte de atrás del centro. Entonces, los familiares del menor, la madre, sus hermanos y sus hermanos mayores, sus hermanos menores, presentaron el medio de control de reparación directa para que se les repare el daño. Entonces aquí vamos a ver, en esta sentencia se estableció unos niveles de acuerdo al grado de afectación en cuanto a perjuicio moral. Es decir, ahí, aunque no se puede, digamos, medir, no se puede cuantificar, el Consejo de Estado sí ha estimado unos topes máximos para reparar a las personas que sufren por un daño o por un, digamos, por un perjuicio que se les ha ocasionado, un perjuicio moral. Entonces, hay 5 niveles que ha establecido la jurisprudencia. En el primer lugar, digamos, en el primer nivel se encuentra la relación afectiva conyugal y paterno-filial, es decir, la pareja y cualquier relación de paternidad, y se ha fijado un tope indemnizatorio de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes. ¿Sí? Por ejemplo, supongamos que entonces fallece una persona porque fue atropellada por un vehículo digamos, un vehículo del municipio. Entonces, su esposa y sus padres están en el primer lugar, a los cuales se les va a reparar, son pues, susceptibles de que se les repare el daño o el perjuicio moral que están sufriendo, el dolor que están sufriendo con la muerte de su esposo, de su hijo. Y hay entonces un tope máximo de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes. En el segundo nivel está la relación afectiva propia del segundo grado de consanguinidad o civil, que están entonces los abuelos y los hermanos y los nietos. A ellos se les ha fijado un tope máximo del 50% del tope, es decir, el 50% de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes. En el tercer nivel están comprendidos, digamos, por el tercer grado de consanguinidad. A este nivel le corresponde un 35% de sobrinos, mis abuelos, mis nietos. En el cuarto lugar, pues el cuarto grado de consanguinidad, respondiéndole un 25%. Y en el quinto nivel estarían las relaciones afectivas no familiares, es decir, terceros que se vieran damnificados, y a ellos les corresponde una indemnización equivalente al 15% del tope. Aquí entonces estaríamos, digamos, hablando de amigos, que son, digamos, no hay una relación filial, pero hay una relación afectiva, que también, digamos, puede ser reparada. También tenemos
otro tipo de daños de perjuicio en el perjuicio inmaterial, que es el perjuicio, el daño a la salud. Entonces se busca reparar condiciones de bienestar de mente y de cuerpo. También está el perjuicio, daño a la vida en relación, que repara el rol de vida como daño afecta a la relación con los demás. El Consejo de Estado ha sostenido que el daño a la vida en relación es bastante amplio, es omnicomprensivo porque abarca varios aspectos, ¿no? Porque trasciende el ámbito circunstancial del individuo, pretendiendo resarcir la alteración de las condiciones de existencia, la pérdida del goce, el disfrute de los placeres, la vida como venía desarrollando esa persona, la imposibilidad entonces que va a tener de volver a relacionarse normalmente con sus semejantes es susceptible también de ser reparada. Y también por último tenemos el perjuicio, el daño al proyecto de vida. Tiene su origen en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y busca reparar aquellos sueños, aquellas metas, aquellos objetivos que son frustrados y que se buscan reparar. Entonces, como vemos, el campo, digamos, de los perjuicios es muy amplio y puede ser susceptible de ser reparado. Vamos con la tercera característica muy importante, que esta acción de medio de control tiene una caducidad de 2 años. Entonces, la caducidad, pues, digamos, para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales, el legislador ha instaurado la figura de la caducidad como una sanción. Es una sanción que se aplica en determinadas acciones judiciales cuando no se ejercen en un término específico. Entonces, las partes tienen la carga procesal de impulsar el litigio, es decir, las víctimas tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro de un plazo que ha sido fijado por la ley, porque de no hacerlo, pues podrán, digamos, perder la posibilidad de presentar la acción y de que se repare su daño. Entonces, el artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo ha instaurado o ha fijado, mejor, un término de 2 años, para que esta acción sea presentada. Entonces, tenemos que tener en cuenta que este fenómeno de la caducidad es un fenómeno que opera de pleno derecho, ¿sí? Es decir, que no admite renuncia y el juez debe declararlo de oficio cuando verifique que pues, no se ha presentado dentro del término que ha señalado la ley. Digamos, ese término de los 2 años se ha fijado o se empieza a contabilizar de la siguiente forma. Tiene que empezarse a contar a partir del día siguiente de la ocurrencia del daño, a partir del día siguiente en que se conoce la existencia del daño, cuando el daño, digamos, ha permanecido oculto, a partir del día siguiente de la última manifestación del daño, cuando el daño es permanente, continuo o el daño no cesa, entonces a partir de la última manifestación, a partir del día siguiente, cuando hay, digamos, cuando es un caso de desaparición forzada que se ha causado por un agente o un exagente del Estado, entonces a partir del día siguiente que aparece la víctima, o a partir del día siguiente en que queda ejecutoriada la sentencia de segunda instancia, por la que se condena a un agente o al exagente del Estado por el delito de la desaparición forzada. Digamos, la cuarta característica es que se debe siempre agotar el requisito de procedibilidad. ¿Cuál es el requisito de procedibilidad? Porque es obligatorio intentar el trámite de conciliación antes de presentar la demanda de reparación directa. Esto también tiene que presentarse por intermedio de apoderado. Esta se presenta ante los procuradores judiciales, ante asuntos administrativos o ante agentes del Ministerio Público asignados para las conciliaciones. Entonces, pues ese trámite, esa solicitud de conciliación, pues debe ir elaborada por un abogado porque debe cumplir ciertos requisitos, entre ellos pues indicar qué aspectos se quiere conciliar, la demostración que se agota la vida gubernativa, indicar cuál es la acción judicial que se ejercerá en caso de no llegar a una conciliación, la estimación de la cuantía, que es muy importante. Y pues, digamos, ese es los requisitos de llegar o de presentarse un acuerdo conciliatorio, que este ya será aprobado por la autoridad, por quien sea el funcionario judicial competente. Bueno, por último, vamos a mirar
los casos en que el Estado digamos, se libera de responsabilidad frente a daños causados. Entonces, digamos, tres eventos en los que el daño antijurídico provocado a una víctima, producto de una actividad del Estado, puede verse interrumpido o puede verse alterado. Entonces, por la presencia de, estas son las llamadas, digamos, causas extrañas que tienen la virtud de suprimirlo, porque en razón de ellas aparece que el daño, digamos, o se demuestra que el daño no es posible atribuirlo exclusivamente a una actividad o a una, digamos, una acción o a una omisión de la administración pública. Entonces, en primer lugar, tenemos la fuerza mayor. La fuerza mayor es un elemento externo, ¿no? Que afecta, externo, que afecta al patrimonio de la víctima, pero que causa un daño que, si bien pudo ser conocido, pues era, digamos, un daño que era irremediable. Entonces, estos siempre, por ejemplo, se presentan, digamos, cuando se realizan obras públicas. Entonces, digamos, la fuerza mayor ocasiona que, digamos, accidentes o cosas que alteran la responsabilidad del Estado. También está la culpa exclusiva de la víctima. Esta es otra causa que exonera la responsabilidad del patrimonio del Estado, dado que en estos casos el daño se produce en razón de que el afectado no obró o no había obrado con la diligencia pues debida del caso. Pero entonces, para que exima al Estado, es necesario que la intervención culpable de la víctima haya sido la única causa exclusiva del daño, porque puede presentarse que también hubo una, digamos, concurrencia de la culpa de la víctima y de la administración. Entonces, digamos, las dos culpas ocasionaron que se genere el daño. Entonces, la responsabilidad se distribuye entre las dos partes, y en ese caso la responsabilidad de la administración se ve atenuada, es decir, se ve disminuida en la medida de que se ve atenuada en la medida que haya, digamos, esté relacionada con la culpa también de la víctima. Entonces va a ser atenuada. Y lo último, el hecho de un tercero sujeto ajeno a la víctima o al presunto victimario. Entonces también es una causal que, digamos, exonera o libera al Estado. También aquí puede concurrir también, pues, digamos, puede también presentarse la concurrencia de culpas en este caso. Y entonces, pues, el Estado, pues, puede ser también responsable, pero puede mermar, digamos, su responsabilidad. Y pues hasta aquí, pues, sería, digamos, todo lo que tendríamos que hablar sobre el medio de control de reparación directa. Importantísimo, pues, como les decía, recordar que debe ser interpuesto por intermedio de un apoderado. Importante también recordar que es muy importante dentro de la acción la demostración del daño, ¿no? Muchas veces una persona sufre un daño, o, digamos, sufrió digamos, por una alcantarilla o por una obra pública un daño, pero es importante probarlo, ¿no? Siempre digamos, el aspecto probatorio es bastante importante allí. Es digamos, de lo que va a depender que la pretensión de la reparación del daño sea Doctor, el sonido. Bueno, mientras volvemos a recuperar el sonido. Capitán. ¿El sonido? ¿Ah? Capitán, ¿me permite intervenir? Sí, doctora, claro que sí. Buenos días a todos. Mi nombre es Janet Calderón, jefe de área de Derecho Público, Derecho y Propiedad. El doctor Mayron Bernal, como bien lo dijo a través de su capacitación, lo más importante en este tipo de acciones es la prueba. Entonces, lo que primero tenemos que probar todas las personas que pretendamos una reparación por parte del Estado es lograr tener previamente un documento que acredite que ese daño fue producto de una acción o una omisión del Estado. Entonces, a nuestro abogado de confianza, porque siempre, como lo dijo el doctor, debe ser a través de un abogado titulado e inscrito. Entonces,
Lo primero que tenemos que hacer es, antes de iniciar esa acción, tener la prueba. Entonces, ¿cómo la obtendríamos? Con un dictamen pericial por uno de los expertos, de acuerdo al experto que necesitemos, de acuerdo al daño que pretendamos probar. Si es una falla en el servicio por una irregularidad, una falla médica, pues un dictamen sobre la historia clínica. Si es porque la vía está dañada, obviamente un dictamen por el físico que vaya a determinar que la vía tenía algún defecto que produjo el daño. Si es una falla en la administración de justicia, obviamente tendríamos que, nuestro abogado previamente tendría que haber dejado los antecedentes de esa indebida administración de justicia para que nosotros podamos ir a la demanda de reparación directa. Entonces, como lo tenemos conocido, nuestros impulsos procesales son supremamente importantes. O sea, que el juez administrativo vea que nosotros intervenimos, nosotros fuimos acuciosos para que no se produjera esa falla o ese defectuoso funcionamiento de la administración de justicia. Entonces, nunca podemos ser omisivos con estas pruebas previas. Entonces, siempre tenemos que solicitarlas como abogados y cuando vayamos a actuar nosotros como víctimas del Estado, sabemos que tenemos que aportarlas, porque la reparación directa sufrió una modificación en la jurisprudencia, el Consejo de Estado. Antes tenía la falla, la reparación directa porque la falla en el servicio o era por falla presunta. O sea, se presumía que el Estado había fallado. A partir del año 2011, con la ley 1437 y la expedición del Código General del Proceso, cambiamos a la carga dinámica de la prueba, lo que quiere decir que quien tenga la mejor posibilidad de probar es quien debe aportar esto al proceso. Entonces, el Consejo de Estado, a partir de ahí, cambió la línea diferencial, que la falla en el servicio debía ser probada. Entonces, si debe ser probada, ya no nos sirve solamente llegar a indicar que hay una falla en el servicio, porque yo me caí, porque la vía estaba dañada, sino que tenemos que llevar previamente ya una prueba. Obviamente, no podemos decir que ya con esa prueba que tenemos previa vamos a ganar o ese dictamen, pero tenemos la certeza que va bien encaminada nuestra pretensión, ¿sí? Porque nos vamos a enfrentar en la reparación directa con peritos médicos de la contraparte, con peritos físicos, con ingenieros. Entonces no podríamos llegar solamente con nuestro dicho y con nuestros argumentos jurídicos, que obviamente son valiosos cuando tenemos la prueba. Entonces eso era lo que el doctor Myron les quería complementar. Para eso estamos nosotros en la empresa, como abogados, y para asesorar muy bien a nuestros usuarios, encaminar muy bien sus pretensiones y que nuestra demanda de reparación directa tenga un fallo favorable. Era mi intervención, capitán. No sé si ya el doctor Myron volvió. Tiene situaciones de luz allá, pero doctora, muy bien su intervención y su aclaración. Entonces, hago una acotación respecto a su intervención, doctora. Obligatoriamente estas demandas de reparación se ciñen, se basan sobre la prueba. Obviamente, capitán, cuando nosotros tenemos imposibilidad de aportar la prueba, ya sea porque, por ejemplo, se va a caducar la acción y no hemos podido recolectar el dictamen por falta de tiempo, por ejemplo, que hay unos usuarios que nos llegan una semana antes del vencimiento de los 2 años, entonces la tendríamos que iniciar, pero debemos dejar probado que nosotros solicitamos a la entidad la copia de la historia, o tenemos en cuanto a cuando no son historias, sino son dictámenes, sí, por eso nos dan 2 años, para que nosotros recolectemos una prueba, ¿sí? Fotografías, no necesariamente son dictámenes, fotografías, testigos, porque hablábamos ayer con el doctor Myron, cuando dialogábamos sobre la reparación directa y sobre la capacitación, teníamos que a veces son temas muy sencillos, por ejemplo, que el Transmilenio tenía levantada una tapa y yo me caí. Entonces, obviamente, al otro día ya Transmilenio va a arreglar la falla.
y ya no tendríamos ningún documento. Ahí no vamos a necesitar un dictamen y nos va a servir otro tema, sino una fotografía en el mismo momento, una queja en el mismo momento ante las autoridades, o sea, ante los funcionarios de Transmilenio. Yo le decía al doctor, en la historia clínica dejar que nos caímos en Transmilenio, porque es que cuando llegamos al médico no me caí, y con eso no podemos iniciar una acción de reparación, porque me caí puedo ser en cualquier lugar. Entonces, siempre nuestras pruebas encaminadas a probar el daño. Nos fuimos a decir que dictámenes, pero en cada caso, por eso el abogado es tan importante, porque cada caso lo debe analizar él desde su punto de vista jurídico y su punto de vista probatorio. Entonces será el profesional el que guiará al usuario para saber qué prueba necesita. Pero sí tenemos los derechos de petición radicados. Yo solicité, yo tutelé, sin embargo la entidad no me contestó, no me respondió, entonces para que sea el contencioso administrativo quien oficie, pero en la carga dinámica de la prueba se nos exige que nosotros hayamos intentado obtener o recaudar ese material probatorio. Entonces esas pruebas sí son fundamentales, que no olvidemos solicitarlas. Gracias, doctora. Teniendo ese conocimiento que tiene usted, esa experiencia, voy a las preguntas de Face, y Cristian tiene una muy interesante. Dice, ¿cómo se realiza el dictamen para que sea tenido en cuenta en el proceso como prueba? Me explico. Un soldado lesionado en el servicio, retirado ya hace un año, aún no le han realizado la Junta Médica Laboral ni lo han calificado. En este caso, de manera particular, debe hacer una evaluación médica o la del seguro sirve para poder proceder a la conciliación, y ya va a cumplir los 2 años que hace este caso. Entonces, doctora, ¿cómo le podemos solucionar a Cristian esa consulta? Claro, las pruebas que uno tiene, no interesa que sea un dictamen particular. Si nosotros tenemos un concepto médico de nuestra EPS, o en este caso de sanidad, lo importante es que ahí se indique cuál fue el daño y que ese daño sea consecuencia de una acción o una omisión del Estado. Entonces, tendríamos que hablar con él para saber, con el doctor, para determinar si lo que dice la historia clínica tiene un nexo causal con el daño que él pretende probar en la acción de reparación directa. Si no está el nexo causal, no nos servirían. Entonces el doctor, más que un dictamen, necesita verificar si en estos documentos que tiene expedidos por sanidad se puede evidenciar que fue por una omisión de la entidad que él pretende demandar. Perfecto, doctora. Hay una pregunta del señor Teófilo Montiel que dice, si esa reparación tiene solo 2 años para hacerlo y no lo hizo, ¿qué otro recurso? Me imagino yo que otra vía tenemos para iniciar esa reparación. No, señor. Como el contencioso administrativo tiene unos términos de caducidad, nosotros cuando se superan los 2 años ya no tendríamos cómo accionar ante la jurisdicción contenciosa administrativa y no podemos revivir términos a través de peticiones. Eso lo ha dicho el Consejo de Estado en toda la línea jurisprudencial. Sin embargo, para ampliar la respuesta al señor Teófilo, tenemos que saber cuándo realmente nosotros nos enteramos del daño, ¿sí? Porque el daño pudo haber ocurrido propiamente en el año 90, pero yo me vine a dar cuenta en el año 2014. O sea, me explico, cuando son fallas en el servicio médico, por ejemplo, a mí me hicieron una cirugía en el año 90, yo me fui a la casa, pero empecé a tener problemas de salud, problemas. En el año 2014 evidencian que, por ejemplo, tengo la cirugía quedó mal hecha y de eso me devino, por ejemplo, pues otras situaciones. Entonces, hasta en el 2014 es que yo cuento mi caducidad. Entonces, mucho cuidado con eso. Es cuando yo me entero del daño de la administración o del Estado, no desde que propiamente se presentó, porque yo no puedo saber o todos los días estar en el médico, ¿será que la cirugía me quedó bien? Esto para el caso de este servicio. Para otros casos, cuando son varias entidades las que vamos a demandar, me explico. Por ejemplo, el daño me lo produjo
el distrito, pero yo fui al hospital y en el hospital me realizaron una cirugía mal. Entonces ya tengo dos entidades, el distrito porque la vía estaba mal o en vías, y también el hospital. Entonces yo cuento la caducidad aparte, cuándo me produjo el daño, el distrito cuando me caí y después cuándo me produjo el hospital cuando me realizó mal el procedimiento. Entonces cuenta la caducidad diferente para las dos entidades, yo no las puedo sumar, porque cada una me produjo un daño en diferentes momentos, ¿sí? Pero cuando hay caducidad, no, capitán, no hay más acciones en el administrativo. Perfecto, doctora. Cristian, de todas maneras, dice que, claro, le tocó por tutela y sí hay un informativo por lesiones. Y agradece su colaboración, Cristian. Cualquier cosa estamos para servirle en las oficinas, en las ciudades donde el derecho de propiedad tiene las oficinas. Doctora, estas demostraciones de las fallas en el servicio también son importantes. Yo quiero hacer una casuística muy reciente y es el caso de una persona que fue detenido, estuvo privado de su libertad y demandó por sus perjuicios por no haber estado detenido sin justa causa, llamémoslo así. En primera instancia, el Tribunal Superior de Bogotá falló en contra de las pretensiones de esta demanda, pero la abogada que tiene el proceso apeló ante el Consejo de Estado y con sus planteamientos jurídicos y demostrando que sí hubo falla en el servicio, el Consejo de Estado hace 2 días revocó esa sentencia del tribunal y ordenó pagarle la reparación a la persona que se sintió perjudicada. Este caso lo lleva a Derecho y Propiedad para comentarlo y decirle a la doctora Janet Calderón, que es la que acaba de hablar, que la felicitamos porque ese caso es suyo, doctora. Muchas gracias, capitán. Sí, esto fue frente a la privación injusta de la libertad y sobre eso también es muy importante para nuestro apreciado público que tengamos en cuenta que la privación debe ser injusta, ¿sí? No es cualquier privación. ¿Y qué lleva a esa injusticia? Que la fiscalía no haya tenido los argumentos válidos para proferir la resolución. Entonces, nosotros lo primero que tenemos que hacer cuando demandamos por privación injusta es precisamente demostrar eso. ¿Cómo se demuestra? Tenemos que estudiar muy bien el caso. Por ejemplo, las personas que tienen el mismo nombre pero diferente cédula, ahí hay una privación injusta por una equivocación. Cuando no se levantan las órdenes de captura en su debido momento y después la persona vuelve a ser recapturada por los mismos hechos y es porque no se han levantado. Nosotros como abogados no nos debemos conformar con el simple hecho, mi usuario, mi defendido quedó en libertad y yo ya me desentiendo. No, nosotros tenemos que siempre llevar hasta último momento que esas órdenes queden obviamente levantadas y subsanado todo el tema porque ha ocurrido. Ahí también hay una privación injusta. ¿Cuándo no hay privación injusta? Cuando hay por ejemplo, un indubio pro reo, porque quiere decir que a mí sí me privaron de la libertad, pero hubo un mínimo de convicción por parte de la fiscalía, que es el ente acusador, que sí debía privarme. Entonces tenemos que analizar muy bien. Para eso tenemos la experiencia nosotros como abogados, a través de los comités jurídicos, de las mesas de trabajo, para que siempre llevemos a nuestro usuario por el mejor camino y podamos lograr pues las pretensiones favorables. Otro tema, siempre el recurso de apelación. En el recurso de apelación podemos llevar a nuestros usuarios por el buen camino, porque para eso es la doble instancia, porque todos son seres humanos y a veces la primera instancia falla y el contencioso administrativo, con su máxima autoridad, que es el Consejo de Estado, tiene unas personas que han estudiado más, tienen otros caminos y tienen una mente más abierta que nos pueden llevar a que nuestras pretensiones sean favorables. Gracias, doctora, muy gentil. Don Daniel José Picón, pues estaba preguntando precisamente en caso de que la acción de reparación directa si había una acción distinta. Ya le contestaron uno de nuestros participantes en nuestra capacitación. Muchas gracias a Cristian porque lo acaba de hacer. Sí, señor, no hay más tiempos, son 2 años y hay que tener en cuenta todo lo que acaba de explicar la doctora Janet Calderón.
Bueno, doctora, teniendo en cuenta que ya no tenemos preguntas por acá por ni por Facebook, le damos nuestros sinceros agradecimientos primero al doctor Pedro Mauricio Guerrero, que realmente lamentamos que se haya ido la luz en Pasto, porque él está en la ciudad de Pasto y que no se haya podido conectar, pero desde aquí le deseamos éxitos en su ciudad. A la doctora Janet Calderón por su intervención como jefe del área de Derecho Público y experta en esta clase de procesos. Damos nuestros agradecimientos también y nuevamente reitero mi felicitación, doctora, por la representación que tiene usted en la empresa de Derecho y Propiedad en estos procesos, y a todos los que necesiten alguna consulta, por favor no dude, ubíquenos en los teléfonos de servicio al cliente, del área comercial, en la página web de nosotros, www.derechopropiedad.com. Ubíquenos en las ciudades donde tenemos oficinas y estamos prestos para servirles. A todos y cada uno de ustedes quienes participaron el día de hoy en la capacitación, les deseamos nuestros más sinceros agradecimientos. Les decimos muchas gracias y los esperamos la otra semana. Ya les informaremos qué capacitación daremos para que ustedes sigan unidos a nosotros. Dios los bendiga, cuídense mucho y no salgan de casa si no es necesario. Muy gentil por su visita.